Hola a todos, sean bienvenidos al teleconversatorio online sobre COVID-19, desde el diagnóstico hasta el manejo en terapia intensiva en España y América Latina, organizado por la Red de Educación Médica Continua, Red MC y EBIMED. Mi nombre es Lea Neiro y como parte del equipo de EBIMED les agradecemos a todos los que nos acompañan en esa transmisión en vivo tan oportuna en el contexto que vivimos. Tenemos en línea a los coordinadores de esta iniciativa, el doctor Javier Farina, quien está conectado desde la Argentina, y al doctor Rafael Cantón, conectado desde España. Muy buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muy bien, les comento que el doctor Javier Farina es director del Comité de Infectología Crítica de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, SATI, miembro titular de la Comisión de Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud de la Sociedad Argentina de Infectología e infectólogo de planta en el Hospital Italiano de La Plata y el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, y por su parte el doctor Cantón pertenece al Departamento de Microbiología y Parasitología del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, es expresidente de la Sociedad Española de Infectología y Microbiología Clínica, así como también del Comité Europeo de Pruebas de Susceptibilidad Antimicrobiana EUCAST. Sean todos bienvenidos. Les comentamos que en la previa de este intercambio lanzamos un formulario online para que pudieran hacernos llegar sus interrogantes, sus inquietudes en este contexto difícil, especialmente para el personal de la salud. Y los dejo entonces con los coordinadores en línea. La palabra al doctor Farina. Bueno, buenas tardes a todos de nuevo. La verdad que hoy nos convoca este virus que inició una pandemia ya por fines de diciembre en la ciudad de Wuhan, en China, hoy ya extendido absolutamente por todo el globo, con casi 1 millón de contagiados y casi 50.000 fallecidos por este virus. Es un virus que se transmite principalmente a nivel respiratorio, por gota, como decimos nosotros, pero también es un virus que se puede transmitir por contacto y en situaciones muy particulares por aerosoles. No hay ningún tratamiento categórico dirigido contra el virus, aunque hay drogas que se están utilizando para el mismo, luego hablaremos de ellas, y el tema de la vacuna en diseño varias, en estudios lanzados en este momento, pero todavía ninguno con eficacia comprobada. Así que es por eso que esta entidad nos lleva a este importante debate en el día a día, tanto a nivel global como en nuestros lugares de trabajo. Muchísimas gracias, doctor Farina. Tenemos un gran intercambio en el chat habilitado al costado derecho de la página, donde desde ya les invitamos a que ingresen sus preguntas, sus inquietudes a tratar durante el evento. Hemos recibido muchísimos saludos desde diversas partes de nuestro continente y también desde Europa. Comienzan a formularse algunas preguntas. Por acá nuestro servicio de soporte nos acerca la planteada por Adriana Arco Ceballos desde Colombia, quien les consulta: ¿cuál es la mejor muestra para evitar falsos negativos en el diagrama de COVID-19? Vamos a ver, yo inicio, si os parece, esta pregunta con la respuesta. En principio, la muestra que está recomendada es la muestra nasofaringea. Hay algunos protocolos que recomiendan coger un nasofaringeo y una muestra orofaringea, incluso con la misma torunda recoger las dos muestras. Ahora, el problema que se plantea es un problema práctico en la forma de recoger la muestra. Nosotros en nuestro hospital recomendamos exclusivamente el nasofaringeo. Por una situación práctica es más fácil introducirle la torunda a través de las fosas nasales y recoger esa muestra en el paciente que está protegido con una mascarilla, lo que es la parte de la boca. Si existe una tos de ese paciente hacia el personal que está recogiendo la muestra, no va a haber una expulsión de lo que serían los virus. Por eso recomendamos solamente la muestra nasofaringea. Esta muestra suele ser suficientemente buena para hacer una detección por un método de PCR. Ahora bien, si el paciente ya tiene un periodo largo en lo que es la evolución, esa muestra podría ser negativa y es necesario coger una muestra del tracto respiratorio inferior, que ahí hay que evaluar
el riesgo-beneficio en cuanto a hacer una aspiración, si no se puede obtener una muestra de esputo, en lo que sería la producción de aerosoles en el paciente. Eso ya es dependiendo de la situación clínica del paciente o la importancia de poder catalogar microbiológicamente como COVID y no exclusivamente desde el punto de vista clínico. Muchísimas gracias, doctor Cantón. ¿Algo que quiera aportar el doctor Farina en línea? No, ampliarle la pregunta al doctor Cantón, en base también a otras que han hecho acá en el chat. ¿Qué opina de repetir la PCR ante un ante una toma inicial muy precoz en cuadros con alta sospecha? Claro, si tenemos un cuadro de alta sospecha, es posible que esa primera PCR pueda ser negativa. Entonces, sí está recomendado hacer una segunda, que yo no la haría antes de las 24 horas. Por supuesto, esperaría las 48 horas. Hay incluso algunos protocolos que dicen de esperar hasta las 72 horas. Pero en una situación de dispersión generalizada en la comunidad, ante una PCR negativa con una sospecha muy alta de COVID, ese paciente inicialmente lo deberíamos catalogar como COVID y establecer las medidas de contención con él o de tratamiento que se consideren adecuadas a lo que es la situación clínica de ese paciente. Muchísimas gracias. Hay varias preguntas ya posteadas. Por acá les acerco la de Ani Rivera García de Perú, que les consulta cuáles son las secuelas que deja la enfermedad en las personas y si se tomará medidas por si vuelve a mutar dicho virus o se espera hasta que haya un nuevo brote. Bien, respecto a las secuelas, la verdad que es muy variable. Lo que genera este virus no es diferente a otras neumonías virales graves que hemos vivido en distintos momentos de la vida de las personas, incluso como fue la influenza H1N1 en el 2009, el tipo de patrón pulmonar es muy similar. Las secuelas tienen que ver con fibrosis, no se da en la mayoría de los pacientes, hay recuperación en una gran cantidad de ellos, incluso en los que han experimentado neumonía e incluso en los que han manifestado distrés respiratorio, pero de quedar secuela, lo que queda son secuelas fibróticas a nivel pulmonar. Muchas gracias, doctor Farina. Acá, Ana Milena Bravo. ¿Qué evidencia de transmisión en periodo asintomático? ¿Existe evidencia de transmisión en periodo asintomático? Sí existen evidencias de que puede haber esa transmisión. De hecho, suele concurrir cuando hay una persona que convive con otras y luego debuta esa persona con una manifestación de un COVID. En aquellos convivientes puede haber la presencia de ese COVID y esto es una demostración de que ha habido una transmisión en periodos asintomáticos. O sea, que es posible que haya esa transmisión en periodos asintomáticos, lo cual no quiere decir que estemos obsesionados de estudiar a personas asintomáticas continuamente haciendo pruebas para demostrar si tienen una posible infectividad o no. Exacto. Sí, yo quisiera ampliar la respuesta porque es un tema, la pregunta de todos los días y un tema de cierta preocupación. Primero, al margen de que coincido con la respuesta, remarcar que la fuente principal de transmisión son los sintomáticos y principalmente los que presentan síntomas leves. Esta es la fuente principal. No tenemos que pensar que la fuente principal de transmisión son personas que no tienen síntomas, sino quien tiene síntomas, aunque sí es real que los que tienen pocos síntomas suelen ser los que más transmiten, porque incluso no consultan, no se les hace el diagnóstico, con lo cual es clave focalizar en el diagnóstico de los sintomáticos y quizás no menospreciar síntomas respiratorios en esta situación de pandemia para tratar de hacer el diagnóstico. Hay que focalizar ahí. Y sí es verdad que hay bastantes situaciones de clústeres, de conglomerados diferentes en distintos países que avalan la transmisión en un periodo asintomático, aunque muy cercano al inicio de síntomas. Esto también hay que remarcarlo. No desde el día 0 de contacto, sino muy cercano a que empiezan a generar síntomas es cuando transmiten. Bien, gracias a ustedes y a los que van ingresando sus preguntas en el chat. Les damos la bienvenida a todos los que han entrado en sintonía. Hay varias relacionadas con la transmisión aérea del virus. ¿Cuánto dura en el aire? Vamos a ver, se ha establecido ahora una discusión realmente si hay una transmisión aérea efectiva o no. Incluso hay resultados contrarios. La OMS está incluso diciendo que no hay una transmisión aérea, sino que es por contacto realmente.
pero esta transmisión se produce dependiendo de los procedimientos que se hagan con los pacientes, evidentemente. ¿Cuánto permanece en el aire? Pues en el aire tampoco sabemos cuánto permanece en el aire. Lo que sí es cierto es que se puede transmitir por gotas y esas son las medidas de contención que debemos establecer. Yo no conozco un estudio donde, incluso en salas donde están pacientes, se haya recogido ese aire para ver si efectivamente está presente el aire en esa posición. Sí se ha hecho sobre superficies, incluso en salas de urgencias con ordenadores, con teclados, sí se ha hecho y se ha encontrado precisamente coronavirus en esta situación. Bien, hay 3 preguntas que son de todos los días. Una es la del asintomático, la otra es la de la transmisión aérea y la que sigue es si quien tuvo la infección se puede reinfectar. Yo creo que son las 3 preguntas que últimamente más circulan. Sobre la transmisión aérea, un estudio que generó mucha inquietud fue un estudio publicado hace muy poco en JAMA sobre la posibilidad de aerosolizar el virus y que queda 3 horas suspendido en el aire. Este estudio no hay que dejar de leer que la metodología es un experimento, dejemos usar esa palabra coloquial, ya que se nebulizó una solución con virus y eso es lo que se midió después. La verdad que si eso es homologable a la vida real, yo creo que poco. Entonces, no agarrarnos de ese resultado como una gran verdad de que el virus aerosoliza, ya que la metodología no es una metodología del todo homologable. No tenemos dudas que en ciertos procedimientos que generan aerosoles, como intubar a un paciente, hacer RCP, aspirar secreciones, ahí las consideraciones son de aerosolización, pero consideramos que la gran vía de transmisión es las grandes gotas, que no van más allá de 1,5 metros del infectado, y la transmisión por contacto, que incluso en Europa, en España, en Italia, en estas últimas situaciones, en los profesionales de la salud, muchos de los contagios han sido con esta vía de contacto, tanto al retirarse equipos de protección como al tocar superficies y llevarse las manos a la cara, y ahí es donde tenemos que apuntar con las medidas de prevención. Muchísimas gracias a ustedes y a los participantes en línea que continúan aportando sus preguntas. Va a ser difícil manejar este foro, tenemos a muchísimos participantes que están haciéndonos llegar sus inquietudes. Acá, por ejemplo, tenemos la pregunta de Mario Gómez, el valor de la utilización de ventilación no invasiva tipo BiPAP para los pacientes. De igual forma, si hay algún estudio de la ventaja de ventilador en prono de pacientes con SARS. No sé si... Bueno, sí, está perfecto. El uso de VNI, ventilación no invasiva, o el uso de prono, son 2 preguntas. La ventilación no invasiva, sabemos que en Italia y en España la han utilizado, incluso hay guías de recomendación de ventilación no invasiva para estos pacientes. Nosotros, siempre que sea posible, tanto desde la Sociedad de Terapia Intensiva como mi opinión individual, siempre que sea posible, evitemos la ventilación no invasiva, ya que vamos a generar aerosoles y ponemos en riesgo a los profesionales de la salud, aunque entendemos que hay situaciones, si quieren poner la palabra de catástrofe o de sobrecarga, en la que quizás pueda ser una opción intermedia. Pero la recomendación inicial sería de evitarla y pensar en una intubación precoz y una conexión precoz a la asistencia respiratoria mecánica para evitar poner en riesgo a los profesionales de la salud. Eso por un lado, igual si Rafael después quiere ampliar, está perfecto. Y respecto al prono, sí, prono precoz, bastante tiempo, 12, 16 horas incluso, y prono muy precoz. La verdad que mucha de la evidencia sobre el abordaje de estos pacientes en la terapia intensiva manifiestan la eficacia del prono, como en otras modalidades de distrés también. Yo, coincido con lo que ha comentado de la ventilación no invasiva. El problema es cuando no tienes posibilidad de intubar a pacientes porque no tienes espacio en las unidades de cuidados intensivos o situaciones donde tú puedes hacerlo por las máquinas que tengas. Entonces, la ventilación no invasiva no es una mala opción para mantener la actividad respiratoria de ese paciente. Eso, por ejemplo, se está haciendo en nuestro centro, esa ventilación no invasiva, con resultados bastante buenos en relación a lo que sería una intubación precoz, como comentabas. Muy bien, por acá Gerti les pregunta qué información pueden brindar acerca de un
nuevo estudio que se había publicado en la revista New England acerca de la ventilación. Bueno, justamente como van llegando tantas preguntas, intento leerles la que tenía preparada, pero aparecen otras interrogantes. En este caso, la recomendación del uso de mascarilla quirúrgica en población general podría llegar a ser necesario. Bueno, otro gran debate, no lo mencioné antes, ¿no? Creo que para todos, a ver, el mundo está con déficit de equipo de protección personal. Vamos a empezar por ahí, ¿sí? El mundo. Imagínense, sé que hay mucha gente de Sudamérica conectada, imagínense nosotros en Sudamérica el déficit de equipo de protección personal. Entonces, no es lo mismo. Esto es muy importante empezar también por acá, no es lo mismo cuando la transmisión comunitaria de coronavirus sea algo muy importante a cuando tengamos 3, 4, 50 casos de coronavirus importado de otros países. Yo creo que los escenarios son totalmente diferentes. En Argentina, por el momento, desde las distintas sociedades o del Ministerio de Salud de la Nación, no recomendamos el uso de barbijo en la población general. Creemos también que muchas veces genera la sensación de falsa protección y que uno se lava menos las manos e incluso se toca más la cara cuando tiene barbijo, y eso es algo que la población también tiene que entender y sería contraproducente, pero el escenario de transmisión comunitaria masiva, como puede haber sido en China en un momento, puede avalar en cierta situación el barbijo. O sea, en cierta forma no les estoy respondiendo de forma concluyente, pero sí decirles que depende del escenario en el que estemos, considerar o no esta medida. Rafael, ¿tu opinión? Sí, bueno, ya la situación que tenemos en España es una situación de confinamiento, con lo cual esta pregunta pues casi obvia, ¿no? Porque dices, oye, no salgo a la calle, no estoy confinado en mi domicilio, salvo los trabajadores esenciales, los sanitarios, por supuesto, incluidos. El resto están en su casa de la población y ahí, evidentemente, no es necesario llevar una mascarilla, a no ser que seas uno de esos trabajadores para evitar la transmisión a las personas que puedan convivir contigo, pero sería una situación muy, muy particular. Bien, quería contestar una pregunta de Claudia Toselo, que también puede ampliar el doctor, porque la CEIMC justamente publicó las recomendaciones, creo que el día de ayer o antes de ayer, sobre cómo abordar el alta de los profesionales de la salud. Sí, que me parece una pregunta muy interesante. El doctor puede ampliar eso. Sí, yo lo amplío. Ha generado incluso dentro de nuestra propia sociedad muchas polémicas. Esto ha sido motivado por una situación. El número de profesionales que han sido afectados por COVID en España es muy, muy elevado. Tenemos que analizar probablemente cuáles han sido las razones de por qué se ha producido este número de contagios y de profesionales con COVID. Esto hace que profesionales que están en su casa, que están en una situación de quererse reincorporar porque ya han superado pues a lo mejor una semana, están 3 o 4 días sin fiebre, están muy próximos al hacerse esa PCR, ellos se quieren reincorporar, se hace esa PCR es positiva y el profesional tiene que seguir permaneciendo en su casa. Claro, esto se une a unas recomendaciones del CDC donde abogaban por no hacer test en la reincorporación de los profesionales al trabajo. La SEIN ha hecho una recomendación que es muy parecida, el no hacer ese test, esperar no 3 días, como dice en principio el CDC, sino esperar 5 días, y esa es una recomendación. Luego depende también de cuáles son tus capacidades diagnósticas que puedes tener y el recambio de profesionales que puedas incorporar. Nosotros, por ejemplo, en nuestro hospital, donde hacemos un diagnóstico en el día con las PCRs, hemos avalado pues una situación un poco intermedia. Nosotros hacemos una PCR de reingreso del propio trabajador. Por supuesto, si es negativo, el trabajador se reincorpora, pero si es positivo, recomendamos esperar al menos 5 días más para que ese trabajador se reincorpore al trabajo. Pero ha generado, ya digo, muchísima discusión, incluso interna dentro de nuestra propia sociedad. Sí, también quiero aclarar para el auditorio que PCR positiva no significa partícula viral infectante, ¿sí? Eso es un dato que siempre hay que tener en cuenta, que a veces pasa por alto y creemos que porque tenga PCR positiva sigue contagiando. Es algo que nos sirve de monitoreo, pero no necesariamente significa que esa persona contagie.
Claro, y aquí también estamos hablando no de una PCR que se hace al cuarto o quinto día de estar ese paciente en su casa, de haberse dado de baja en el trabajo. O sea, esa PCR, en todo caso, está recomendada el hacerla después de 7 días del inicio de los síntomas y al menos 3 o 5 días sin sintomatología. Si no hiciésemos esa PCR, deberíamos mantener al menos esos 3 o 5 días sin síntomas para esa reincorporación. Muy bien, acá les planteo la interrogante de Ana Rosa Méndez. ¿Cuáles son las medidas de protección que debe usar el personal de laboratorio clínico para el manejo de muestras como broncoaspirado, suero, etcétera? Con los sueros nosotros tuvimos una polémica precisamente si tenían que tener una protección específica. Al inicio no se utilizaba ninguna protección. Actualmente, dado la dispersión que tenemos comunitaria, bueno, por proteger a los trabajadores precisamente que están acudiendo al centro, todo el personal de laboratorio utiliza una mascarilla quirúrgica. Pero repito, esto es por la situación epidemiológica que tenemos actualmente en España, que es una dispersión generalizada comunitaria con confinamiento de las personas. En cuanto al manejo específico de las muestras respiratorias, si uno está manejando las muestras de COVID, evidentemente tiene que hacerlo en campanas de bioseguridad con una protección de mascarillas FFP2, son las que recomendamos. Si hay muestras respiratorias, aparte, si uno sabe que ese paciente es COVID, tiene que tener la misma protección y si no, pues tener la protección de manejarlas en campana con una mascarilla quirúrgica, por supuesto también con guantes, como se hace habitualmente con las muestras de esas características. Muchísimas gracias al doctor Cantón. Acá hay una pregunta de Gisela Bejarano para el doctor Farina en relación al plan de solidaridad que había lanzado la Organización Mundial de la Salud de varios países en un protocolo de testeo de fármacos. Ella dice que si sabe cuáles son los centros en Argentina que participarán del Solidarity y a partir de cuándo se empezará a enrolar pacientes. La carga en nuestro país y en los distintos países que participen del Solidaridad es, en el caso de Argentina, es por vía directa de la carga de tratamientos para el Ministerio de Salud. O sea, cuando se utilicen los tratamientos con la dosis recomendada en el Ministerio de Salud, se carga el episodio en un REDCap, que es una base de datos directa del Ministerio de Salud. Esa es la modalidad. Después, cualquier cosa, eso me pueden escribir aparte. Sobre el tema de Jonathan, que comenta bastante el tema del barbijo y Corea del Sur, la verdad que sí, hemos escuchado el video del médico coreano sobre el tema. Insisto en que no deja de ser un tema de debate. Corea no es solo el barbijo, Corea es, desde el SARS, tiene una adherencia al lavado de manos en su población cercana al 100% de lavado de manos en cada situación antes de llevarse las manos a la cara. También, por una cuestión cultural, tienen una adherencia al distanciamiento físico impecable. Entonces, culturalmente hay muchas diferencias. No es solo el barbijo. Cuando leemos, cuando desmenuzamos los trabajos y las medidas, es un conjunto de medidas y no es una sola. No es solo el barbijo en la comunidad, es una sumatoria de medidas. Igual sigo dejando aclarado que es un tema de debate y no es un tema, no hay una decisión concluyente al respecto. Muchas gracias. No sé si el doctor Cantón quisiera aportar algo. No. Vamos, a mí me parece la respuesta la comparto. Estaba viendo también otra pregunta que también fue debatido, sobre todo al principio. La posibilidad que estos pacientes que se necesitaba ingresarlos en las unidades de cuidados intensivos, si realmente ese ingreso en la unidad de cuidados intensivos estaba relacionado con una sobreinfección bacteriana. Yo creo que los datos que existen ahora no indican que haya una sobreinfección bacteriana como pudo ocurrir a lo mejor pues, en tiempos de la gripe del 18, donde los pacientes terminaban muriendo con una neumonía neumocócica. Aquí es el propio COVID el que genera ese distrés respiratorio por una tormenta de citoquinas que termina en esta situación crítica del paciente. Es el propio microorganismo el que genera esa situación clínica. No es una sobreinfección bacteriana por un Streptococcus pneumoniae o por un Staphylococcus aureus o por cualquier otro microorganismo que podamos pensar que puede estar complicando en esa neumonía vírica.
Sí. Adelante, doctor Farina, Bien. que creo que iba a No, compartir también una... era sobre también preguntas repetidas, una que también está al correr del día, que es el tema de los tratamientos antivirales dirigidos, la hidroxicloroquina, con acitromicina, sin acitromicina, el tema del lopinavir, ritonavir. Bien, la verdad que los estudios con hidroxicloroquina la hidroxicloroquina ha mostrado efecto antiviral, incluso desde el HIV, se ha usado también cuando iniciaron las primeras infecciones por HIV, la hidroxicloroquina modifica el pH de los endosomas, que es como ingresa el virus a la célula luego de la unión a su receptor, y con esto inhabilita este ingreso. Es un fundamento teórico de su uso. Se ha usado en algunos pacientes en SARS, en el anterior brote de SARS, disminuyendo cargas virales de control. Y en el caso de este SARS-CoV-2, los estudios del francés, de Raúl, el primer estudio es un estudio muy pequeño, de 20 pacientes por rama, en las que no se midieron ningún outcome clínico, solo un outcome de disminución de la PCR, y con el dato particular de que la adición de acitromicina, que es lo que hoy recomiendan muchos, fue solo en 6 pacientes, o sea, 6 pacientes fueron los que recibieron la combinación para ese estudio, y luego salió un estudio con 80 en el que no tiene grupo comparador, son solo 80 pacientes sin grupo comparador. La calidad a favor no es alta, entendemos que es una enfermedad, una infección con escasas opciones terapéuticas y por eso se consideran estos tratamientos compasivos, como el lopinavir, ritonavir, que es un antirretroviral y que inhibe la proteasa, podría inhibir también la proteasa de este coronavirus, pero insisto, calidad baja, lo estamos usando dentro de tratamientos compasivos, ahora Rafael nos podrá contar la experiencia de España, pero nosotros vamos a utilizarlos en neumonías, probablemente en neumonías leves como monoterapia, alguna de las dos drogas, y en neumonías graves combinadas. Hay otras drogas dando vueltas, como el Remdesivir, que es una droga nueva, desde el brote del ébola, e interferón y algunas otras opciones, pero nada muy categórico todavía. Sí, en España podría decir que es exactamente lo mismo, es decir, el tratamiento estándar sería la hidroxicloroquina más la acitromicina con los pacientes que tienen más síntomas de gravedad. Se está convirtiendo en un estándar a pesar de esas discusiones. Sí, el artículo de Didier Raoult y los colaboradores pues puede tener problemas metodológicos, pero es la evidencia que existe ahora. No existen grupos comparadores, no lo han publicado, no lo hicieron, ¿no?, cuando recogen estos 80 pacientes, pero lo que sí se recoge es una mejoría adecuada y se está haciendo casi como una práctica estándar, ¿no?, independientemente que luego se utilicen en ensayos clínicos pues algún otro tratamiento como ha sido apuntado. Muchísimas gracias. Acá hay varias preguntas relacionadas con los índices de mortalidad, tanto para España como para la Argentina, si pueden ahondar un poco. Vamos a ver, en España es el país, yo creo que estamos en el segundo o tercer lugar en cuanto a porcentajes de mortalidad. Claro, y aquí lo que se discute es realmente, sí, primero, en el denominador están incluidos todos los pacientes que están afectados por COVID. En España, en el Ministerio de Sanidad, lo que cuenta como casos son aquellos casos que tienen un diagnóstico microbiológico. Y ahora la recomendación que tenemos es estudiar y diagnosticar, por así decirlo, microbiológicamente, con una técnica de PCR, aquellos pacientes que ingresan. Los pacientes que están en su domicilio, estos no entran como casos confirmados, pero son casos COVID. Y, por lo tanto, el denominador para hacer el porcentaje no es todos los casos de COVID. Por lo tanto, ese porcentaje que estamos estableciendo como un 7-8% en España podría no ser real y ser bastante por debajo de esas cifras. Hoy nos daba el Ministerio de Sanidad unas cifras de 102.000 pacientes que pueden estar afectados en España con confirmación microbiológica desde el inicio de lo que sería el primer caso detectado, pues a finales de febrero de este año. Salió hace muy pocos días, publicado también, un estudio del Imperial College of London, donde decía que el 15% de la población española podía estar afectada en el momento actual por COVID y un 15% son 7 millones de habitantes. Si lo comparamos con estos 102.000, pues hombre, hay una diferencia muy grande y entonces los porcentajes podrían acercarse a otros países. Ahora bien,
También hay que ver cuál es la población que se ha afectado más en España y cómo es la población en España. España es uno de los países que mayor índice de longevidad tiene. Se ha cebado específicamente con esta población por razones probablemente sociales. Aquí se comparte mucho lo que es la vida, los jóvenes con las personas mayores, las familias en sí, a diferencia de lo que ocurre pues en Alemania, donde las personas mayores no tienen tanta relación con la juventud abandona muy rápidamente sus casas y es probable que esto también haya influido en estos mayores porcentajes de mortalidad en España, independientemente que pueda haber pues algún aspecto genético con los receptores que también se comenta, pero esa hipótesis no está demostrada todavía. Bien. Sobre lo mismo, es difícil comparar la letalidad entre diferentes países, primero por la definición de caso y la cantidad de test realizados, ¿no? Lo mismo que dijo Rafael. El denominador para sacar esa tasa de letalidad es muy variable entre los distintos países por la definición de casos. Incluso dentro de los mismos países, la definición de a quién testear y a quién no testear también fue cambiando desde el principio del brote hasta el día de la fecha. Con lo cual, para hablar todavía de datos concretos vamos a necesitar más tiempo. En China, como mencionan recién, se habla de un 1 a 2%, pero incluso yo creo que considerando todos los casos no diagnosticados, la letalidad global es menor al 1%, pero sí muy elevada en mayores de 60. España, 20% de la población de más de 60 años. Italia, 5% de la población de más de 60 años, también como otra explicación de los números, pero el principal determinante de esas diferencias en la letalidad es la diferencia en el denominador, en la cantidad de testeados que se han hecho y de diagnósticos. Muchísimas gracias a ustedes y a los participantes que siguen interviniendo en foro. Hay mucha inquietud acerca de los elementos de protección recomendados. Se ha hablado en foro bastante en torno a la mascarilla número 5, y no sé si pueden aportar un poco en este sentido, cuáles son los elementos de protección recomendables. Sí, me interesa remarcar que no para todos la atención de los pacientes necesito las N95 o las FP2 o 3, que es la denominación en Europa. No lo necesito para cualquier tipo de atención. La mascarilla quirúrgica, el barbijo quirúrgico, el tapabocas quirúrgico, como nosotros decimos, para una atención que no genera aerosoles es correcto, con el uso de antiparras o de máscara facial también para frenar esa modalidad de contagio es importante. El uso de camisolín y guantes para evitar la transmisión horizontal del virus. Esto no tanto como protección individual, pero sí para evitar la transmisión horizontal es fundamental. Y usar hidrorrepelente si vamos a estar en alguna situación que pueda generar algún tipo de secreción más abundante. Eso de equipo de protección. Entiendo que es un tema de súper debate. Mi recomendación es que entendamos todavía los países donde la incidencia no es elevada, que se nos van a agotar los insumos, se nos van a agotar los equipos de protección, como está pasando en todos lados, y que seamos racionales y coherentes en su uso, ya que dentro de muy poco vamos a necesitarlo masivamente y vamos a necesitar específicamente algunos en situaciones puntuales para evitar contagiarnos todos los profesionales de la salud, así que pido coherencia en su uso. Sí, yo remarco esas palabras, coherencia en su uso y no abusar, sobre todo en el inicio, porque esto es una curva ascendente y después esos equipos que se han sobreutilizado inicialmente se van a echar de menos con posterioridad. Muy bien, acá hay otra pregunta en cuanto a la coinfección viral. Para el hemisferio sur se acerca, estamos ya en el otoño, vendrá el invierno, es una preocupación. Es una pregunta para Rafael. Sí, eso no lo hemos vivido afortunadamente en España. Nosotros hemos cogido lo que era el SARS-CoV-2 justo al final de la curva epidémica de la gripe y eso nos ha permitido no tener que hacer realmente un diagnóstico diferencial. Realmente hemos empezado a tener SARS-CoV-2 justo cuando terminábamos la temporada gripal. Y de hecho ya no tenemos gripe circulando en España, todo lo que tenemos son COVID, casos de COVID.
Lo que pueda ocurrir en el hemisferio sur, bueno, afortunadamente hay pruebas diagnósticas para la gripe, son pruebas rápidas que va a permitir precisamente a lo mejor responder a esta pregunta de si puede existir una coexistencia entre lo que es la gripe y el SARS-CoV-2. Sí, en el inicio del brote en China, un reporte de 8.000 muestras menciona hasta un 6% de coinfección con distintos virus respiratorios y menos de un 3% con influenza. En Argentina hemos tenido algunos casos incluso llamativos con dengue, a pesar de que hay falsos positivos de dengue de alguna manera, pero también hemos tenido coinfección con dengue. También se ha encontrado en Tailandia algunos casos reportados de coinfección con dengue. Así que sí, yo diría siempre que sea posible hacerlo, no descartar la coinfección. No es lo más frecuente, no va a ser lo que nos encontramos todos los días, pero no descartarla inicialmente. Hasta tal punto he de añadir, en España iniciamos, cuando este problema se inició, había un algoritmo que obligaba a hacer primero una detección de gripe, después utilizar un panel multiplex de virus respiratorio y, por último, utilizar el diagnóstico de COVID. Evidentemente, cuando llevábamos 2 semanas trabajando con ese protocolo, lo cambiamos directamente. Empezamos por la detección de COVID porque no tenía sentido hacerlo de la forma inversa. Exactamente igual acá. Acá hace 2 días se modificó el algoritmo diagnóstico y comenzamos por COVID. Muy bien, acá hay una pregunta. ¿Qué opinan acerca de la eficacia del interferón que produce Cuba para los casos de coronavirus? La evidencia con interferón es con SARS y con MERS, con otros 2 coronavirus, con una evidencia bastante controvertida, ya que no hay ningún randomizado con interferón. Es complejo dar el interferón, incluso se ha usado inhalado. En España figuraba en las guías iniciales cuando empezaron con el inicio del brote, que luego fue movilizado por hidroxicloroquina e incluso por los inhibidores de proteasa. Nosotros en Argentina no hemos tratado, hasta ahora no se ha tratado ningún paciente con interferón y creo que no va a ser una opción terapéutica de uso frecuente en esta entidad. Sí, efectivamente no se utiliza en la actualidad. Bien, Viviana Tíjaro quisiera saber qué opinan frente a reanimación versus riesgo de infección. No se entiende bien la pregunta. Supongo que hacer RCP y riesgo de infección. La frase de que ante una pandemia no hay emergencia es una frase que también circuló bastante. Considero que cualquier personal de la salud debe actuar con el equipo de protección necesario ante cualquier instancia y de no tenerlo puede negarse a atender cualquier situación y está en todo su derecho. Después hay que estar ahí en el momento, pero considero eso, que hay que actuar con el equipo de protección adecuado. Muy bien, ¿cuál es la experiencia con el uso de la aerología? Les consulta Elisa Cabeza. No, esa pregunta no se entiende. Digamos. A lo mejor es en relación a la ventilación no invasiva que habíamos comentado anteriormente. Okay. Creo yo, pero con lo cual estaría respondida ya esa pregunta. Muy bien, y en cuanto al rol de los corticoides... Yo agrego. Bueno, contesto 3 juntas. Corticoides, AINES, o sea, ibuprofeno puntualmente, y los hipertensos. ¿Qué pasa con los hipertensos? Que fueron las preguntas que también están ahí. Sobre el tema de corticoides de inicio en una neumonía viral empeora el outcome de los pacientes. Esto muy estudiado justamente en España con H1N1 y también lo mismo se ha mostrado acá en los resultados de China, Corea y Hong Kong, pero podría tener su rol en la etapa fibrótica del distrés. Es una etapa secundaria dentro de la evolución del paciente, pero no como tratamiento de inicio, incluso recomendar mucho en la atención inicial, en una guardia, por ejemplo, en una emergencia, no agregar corticoide a una insuficiencia respiratoria que pueda ser COVID. Luego, en la parte fibrótica del distrés, podría tener su rol, todavía sigue debatiendo los intensivistas sobre esta situación. Tema ibuprofeno o AINES. El ibuprofeno recibió un warning por la Organización Mundial de Salud y por la FDA, ya que hubo una pequeña serie de casos en las que le fue peor tomando ibuprofeno y cuando se infectaron por COVID. No contundente esta relación, la verdad que no contundente, pero como lo que necesitamos acá más que nada es un antitérmico,
está bien la recomendación de paracetamol, pero la contundencia en contra del ibuprofeno no es alta. Y por último lugar, los antihipertensivos, como este virus ingresa por el receptor ACE2, el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, quienes son hipertensos y principalmente quien toma antihipertensivos orales, como los IECA o los ARA2, tiene un upregulation, un incremento en los receptores ACE2, y esto podría ser uno de los fundamentos teóricos de que a estas personas les vaya peor con coronavirus, que no son población de riesgo con otras infecciones virales, ¿no? Es una de las teorías, pero, agrego, no está recomendado la suspensión, ya que no van a disminuir de forma de golpe estos receptores e incluso puedo darle mayor lugar a que ingrese el virus al no tener esta medicación. ¿Sí? Estos son comentarios aparte. No sé, Rafael, si querés agregar algo de esto. No. Vamos, yo creo que las evidencias apuntan en esa línea. Claro, también en los análisis, pues muchas veces puede haber factores de confusión, sobre todo por el tipo de población donde mayores consecuencias tiene, que son precisamente las personas más mayores, que son o coincide con las personas que tienen más probabilidad de tener una hipertensión. O sea que también en ese análisis puede haber algún factor de confusión. Bien, doctor Cantón, hay una pregunta que se le hace directamente con respecto a la utilidad de detección de anticuerpos como coadyuvantes en el diagnóstico. ¿Qué utilidad les representa? Vamos a ver, esto ha sido muy controvertido realmente no por lo que es en sí la detección de anticuerpos, sino por lo que ha ocurrido con la detección de antígenos. Hubo una polémica en España, bueno, de si era necesario incorporar pruebas rápidas. Puede haber pruebas rápidas con PCR. De hecho, ahora ya está aprobado por la FDA alguna prueba rápida, muy parecida a la que utilizamos por la gripe, y estamos esperando que se comercialice en el resto de países fuera de Estados Unidos. Está aprobado por la FDA. En Europa le falta el marcado CE, pero lo va a tener prácticamente inmediatamente. Y lo que se generó era la necesidad de tener algunas pruebas rápidas. Inicialmente la que mejor o el mejor candidato era detección de antígeno en vez de una PCR. Detectamos proteínas en vez de detectar el material genético del virus. Pero los kits que se vendieron desde China a España para esas primeras pruebas dieron unos resultados desastrosos. Cuando tenían que tener una sensibilidad del 70%, pues tenían sensibilidades inferiores al 30% y por lo tanto esas pruebas no servían. Bueno, aparte de los temas políticos que podían tener relación, una vez que ya esa vía de utilizar las pruebas rápidas de antígenos no existe porque no son buenos para esta situación, sí hay voces que dicen de sí utilizar las pruebas de anticuerpos, existen formatos de determinación rápida, sí podrían tener algún papel. El problema que tiene las pruebas rápidas de detección de anticuerpos es que en principio tienen menor sensibilidad que las pruebas convencionales de detección de anticuerpos y que luego la aparición de esa respuesta de anticuerpos, en este caso de IgMs, puede ser un poco tardía para hacer un primo diagnóstico en el paciente. Es decir, habría que esperar al 7º o 8º día desde el inicio de los síntomas para que tengan una positividad clara. Y por lo tanto no tendrían un hueco muy claro de lo que sería un diagnóstico de un paciente en el inicio. Otra cosa es en el seguimiento o en el personal sanitario para demostrar posteriormente si ha tenido pues, un proceso a lo mejor un poquito asintomático, con alguna sintomatología no clara, si ha podido estar infectado o no por el coronavirus y que le pueda haber dado una inmunoprotección. Y luego un sitio donde sí tendrían cabida son en algunos pacientes que estamos viendo que tienen persistentemente PCRs negativas, persistentemente, y por lo tanto, en ausencia de otra determinación, un análisis serológico con positividad sí nos puede dar una prueba fehaciente de que el paciente ha estado infectado por un virus. Muy bien. Acá hay una pregunta. ¿Qué se sabe de los anticuerpos neutralizantes de los pacientes recuperados en China? Sí, hay varias preguntas de tratamientos, ¿sí? O sea, de tratamientos y en este caso de si hay reinfecciones. La verdad que a la fecha hay 0 reinfección confirmada, 0 coinfección confirmada, y la mayoría de la evidencia apunta a que uno genera anticuerpos neutralizantes y anticuerpos protectores luego de la primera infección. Sí ha habido varios casos de recaída sintomática, gente que ha tenido la infección, se ha ido de alta y ha vuelto 14 días después con recaída sintomática, se le ha hecho PCR, ha sido positiva,
no significa reinfección necesariamente, pero sí lo menciono porque son los casos que han dado vuelta. Lo único, bueno, aquí, claro, también el tiempo de evolución que tenemos son pocos meses. Es decir, que los datos de mayo, tiempo son 4 meses en China. El cómo va a ser la dinámica de los anticuerpos a lo largo del tiempo nos falta perspectiva. Evidentemente, a corto plazo sí parece que hay una inmunidad, pero a más largo plazo lo desconocemos en la actualidad. Sí, yo quiero seguir repitiendo lo que dije al principio. Ninguno debemos ser contundentes con lo que conocemos de este virus de hace 3 meses, ¿no? Eso tenemos que entenderlos todos, los profesionales de la salud que trabajemos. Es aprendizaje, es dinámico, es tratar de recabar la mejor información para el mejor outcome de nuestros pacientes, pero no ser contundentes con nada todavía, Sí, bueno, en cuanto a los tratamientos que planteó la Organización Mundial de la Salud en este nuevo testeo protocolo que se va a hacer, acá hay una pregunta que está relacionada a ellos. ¿Cuáles son los resultados obtenidos y la evolución, si conoce para la Argentina o para España? No, los trials recién están comenzando. Los trials están comenzando. Solo randomizado, con buen diseño, solo hubo uno con lopinavir, ritonavir, un estudio abierto en China, randomizado con 100 pacientes por rama, que dio neutro. O sea, no fue a favor, estadísticamente no dio una P significativa a favor del tratamiento, aunque la mortalidad en el grupo de lopinavir, ritonavir fue 6% menor que en el grupo control, el grupo que no usó el antiviral, pero la P fue no significativa con 100 pacientes por rama. Los demás trials están todavía en ejecución. Quizás aquí un tema que no ha salido es la utilización del tocilizumab, ¿no? Nosotros se está utilizando, pero siempre bajo una monitorización de lo que serían los niveles de interleuquina 6 en estos pacientes, ¿no? Cuando se producen niveles elevados, niveles exacerbados, es cuando más se beneficia el paciente del tratamiento con este biológico, por decirlo de alguna forma. Sí, tocilizumab incluso está aprobado en China, la FDA China, que no sé exactamente el nombre, ha aprobado tocilizumab como tratamiento de SARS-CoV-2. También el otro que parece interesante por su cinética y por su acción es el baricitinib, es otra droga muy similar también que tendría un rol interesante. Muy bien, en un momento el doctor Cantón hablaba de las pruebas rápidas. Acá hay una pregunta que una persona, en este caso María García, ¿qué importancia tienen las pruebas rápidas, en especial la de 5 minutos, que al parecer está en boga? Bueno, más que 5 minutos, yo quiero pensar que es un poquito más de tiempo, es decir, las que conocemos son esas detecciones de antígenos que, repito, que nos sirven, se tardan aproximadamente 15 minutos, luego tendríamos las de anticuerpos que tardan también lo mismo y el interés que podrían tener es la inmediatez en cuanto a una decisión. Las que comentaba de detección rápida por metodología genética, esas tardan 45 minutos. No tardarían por lo que se tarda aproximadamente con una PCR convencional, la que estamos utilizando ahora, que es una real-time PCR, una RT-PCR, que tardamos aproximadamente en el laboratorio unas 4 horas y media. Se requiere una inactivación si el medio de transporte no lo lleva, se requiere una extracción del material genético y luego el hacer una detección por medio de esa PCR en tiempo real. Claro, el problema es cuando tú estás utilizando esa estrategia por PCR es que tienes que optimizar la técnica al máximo. No trabajas con una sola muestra, sino que trabajas con muchas. Tienes que rellenar los batch y si no te entra en ese batch tienes que esperar al siguiente. Por lo tanto, el tiempo que tardas en dar una respuesta, pues a veces no son esas 4 o 5 horas, sino que se puede ir pues a 10 o 12 horas. Nosotros, por ejemplo, en mi hospital estamos haciendo aproximadamente entre 400 y 650 determinaciones diarias por PCR en tiempo real. Trabajamos 24 horas por 7 horas, es decir, es todo por 7 días, es decir, es todo el día, mañana, tarde y noche, en la detección de COVID, en aras de que las detecciones que se hacen de los pacientes que acuden a urgencias se ingresen esos pacientes con ya una determinación de COVID
y sepamos clasificarlos adecuadamente. Si tuviésemos esas pruebas rápidas que fuesen adecuadas, pues desde luego sería mucho más sencillo la canalización de esos pacientes. Muchas gracias, doctor Cantón. Farina, ¿usted quería aportar algo? No, de las preguntas que pasaron recién hay una que me parecía interesante, que es si suspenderíamos el antibacteriano ante un diagnóstico positivo de COVID. Y la respuesta es depende del paciente y depende de la situación. Obviamente que depende del paciente. Hay pacientes en el que sí nos va a pasar. Si tenemos un infiltrado en vidrio esmerilado bilateral en la tomografía, muy contundente de neumonía viral y da COVID positivo y no tiene otra cosa, la verdad que yo tendería a sacárselo. Pero vamos a decidir, eso va a ser decisión caso a caso y no podemos generalizar en esta instancia. Lo mismo con influenza, lo mismo nos pasó con influenza. Muy bien, había varias preguntas relacionadas a la profilaxis tras exposición para el personal de la salud, que entendemos es una preocupación latente. Si hay algún tratamiento respaldado por algún estudio, dosis. Bien, Rafael, seguramente hay algo de experiencia en España en esto, poca, pero hay. Y más que experiencias, va a haber unas recomendaciones del propio ministerio en qué situaciones realizarlo, pero actualmente no es una práctica que podamos decir que se utiliza en todos los individuos. No se está haciendo como una práctica habitual esa profilaxis en personal sanitario que ha sido sometido, si quieres, a un procedimiento sin utilizar la protección. Sí se va a iniciar un estudio en esa relación, pero todavía no está publicado exactamente en qué condiciones y en qué tipo de personal se va a hacer esta profilaxis. Bien. De ahí, perdón, Lea, de ahí varias porque se repitieron. Lo de plasma de convaleciente o plasma hiperinmune, sí, a ver, el plasma de convaleciente desde principios de 1900, que es una opción siempre a tener en cuenta ante la emergencia de una nueva entidad microbiana, ¿sí? La verdad que es una opción que se tiene en cuenta. No hay grandes bancos de plasma de convalecientes, esa quizás es una limitante. La eficacia tampoco contundente, pero sí fundamento teórico total a favor. No sé, Rafael, si quieres agregar algo de esto. No, se está recogiendo también en España con voluntarios para tratar de hacer un banco. Y yo quiero recordar cómo se afrontó también los casos de ébola. En España se utilizó el utilizar sueros de personas que habían padecido ébola precisamente para tratar de curar, y se consiguió a una de las personas donde hubo una transmisión nosocomial en España de un caso de ébola. O sea que no, muchas veces sorprende, preguntan que por si es algo innovador. No, como ha dicho el doctor Farina, no es algo innovador, es algo que viene desde primeros del siglo XX, que ya se utilizaba y que perdió vigencia por la propia introducción de los antibióticos en el arsenal terapéutico. Pero siempre ante la emergencia de un nuevo agente hay que considerar esta opción, hay que considerarla, después la eficacia o no, pero es una opción siempre a considerar. Nos quedan pocos minutos, doctor Farina. Tengo entendido que usted también quería compartir una gráfica en relación a una de las preguntas que en la previa del evento se habían formulado en cuanto a la terapia intensiva. Habían preguntado, voy a compartir pantalla, habían preguntado sobre la sistemática en la terapia intensiva. Quería mostrarles algunas diapositivas solo para ver cómo lo planteamos esto. Se está viendo mi pantalla ahí, Lea, ¿no? Sí. Bien. Esto es un poco cómo encaramos nosotros un nuevo caso, desde la identificación y la sospecha, siempre con las medidas de bioseguridad, estratificar el riesgo de este paciente, ver dónde lo vamos a atender, el tratamiento de soporte, que ahora abordo un poco más esto, que me parece lo más importante, tanto la ventilación, la oxigenoterapia como la ventilación invasiva y el manejo de un eventual shock, que igual no es lo más frecuente, el tratamiento antimicrobiano y puntualmente antibacteriano de una neumonía grave, y luego discutir si vamos a poner alguna de estas drogas que mencionábamos recién. Respecto a la ventilación mecánica, siempre considerar ventilación protectora. Esto lo tienen en la página del Ministerio de Salud argentino. Son exactamente las mismas diapositivas que tomó
el Ministerio de Salud para su página, así que lo pueden bajar de ahí, es gratuito. En ventilación mecánica, usar ventilación protectora con bajos volúmenes corrientes, siempre bajas presiones, no importa si satura menos de 90, pero mantener bajas presiones, y considerar el decúbito prono en forma precoz, y el manejo del shock, que no es lo más frecuente en esta entidad, pero sí lo que debemos evitar a toda costa en este tipo de pacientes es sobrecargarlos de líquido, porque si no vamos a favorecer la evolución del distrés. Lo que tienen abajo, ¿sí? Por favor, no sobrecargar pacientes, vasopresores de forma precoz, porque si no vamos a perjudicarlos en cuanto al distrés. Insisto que estas diapositivas las tienen en la página del Ministerio de Salud de Argentina para bajar en forma gratuita. Muy bien, en estos minutos finales, sé que tenemos muchísimas preguntas, hemos tenido una amplia participación de colegas en línea, hay mucha incertidumbre, esperamos que este intercambio les haya sido de utilidad. Igual le comentamos que mientras transmitimos se ha ido grabando este teleconversatorio y va a quedar disponible para todos. También lo comento para los que en último momento se han conectado a esta transmisión, quedará disponible en nuestra biblioteca médica, que es un portal de libre acceso que tenemos online. No sé si ustedes, antes de culminar, quieren hacer algún cierre en función de las preguntas que quedaron posteadas, el mensaje final a transmitir. No, yo el mensaje final es no infravalorar a este coronavirus. Yo creo que todos los países hemos cometido en el inicio este error y hay que preparar adecuadamente al sistema sanitario para poder responder. Yo creo que la experiencia que nos vino inicialmente desde China, posteriormente en Italia, en España existe esta situación que estamos teniendo ahora. Hay que planificar muy bien los equipos de trabajo en los hospitales, cómo se va a ir haciendo con los pacientes, cómo van a ir ingresando, dónde van a ir ingresando, las capacidades que se tienen en unidades de cuidados intensivos también hay que estudiarlas bien para tratar de que esos pacientes que estén en una situación más grave superen la situación clínica derivada por la infección por el coronavirus. No infravalorar al virus. Sigo la misma línea. Creo que hay mucha gente de Sudamérica. Tuvimos la suerte, si quieren usar una palabra, de tener un poco más de tiempo y ver lo que pasó en el hemisferio norte. Estamos en una fase para prepararnos, para preparar las instituciones para lo que acaba de decir Rafael. Por suerte, muchos pudimos frenar las asistencias no esenciales en las instituciones de salud y esperar esto con una capacidad mayor para lo que es afrontar la pandemia y no seguir con las atenciones de consultorio no esenciales, las cirugías programadas, sino todos tratamos de frenar esto en la mayoría de instituciones para poder abocarla de lleno a lo que es COVID, y creo que esta es la línea. Después, si nos van a alcanzar los recursos económicos, de insumos y recursos humanos, todavía no lo sabemos, pero sí estamos en una fase de prepararnos y de capacitarnos, de seguir aprendiendo e intercambiar ideas que a todos nos ayuda para un mejor abordaje. Muchísimas gracias a ustedes. A los participantes en línea también comentarles que en nuestra biblioteca médica de libre acceso online hemos habilitado una simulación virtual de un paciente posiblemente infectado de COVID. Les comparto acá pantalla para aquellos interesados, también pueden simular el tratamiento de un paciente con COVID en esta instancia donde estamos abocados en lo posible a desde casa también mantener la formación y demás y el distanciamiento, así que es otra oportunidad para continuar profundizando. Solo comentarles que hacia mayo, el 6 de mayo, estamos organizando la Red de Educación Médica Continua y EBIMED, están organizando para toda nuestra comunidad médica y aquellos interesados un foro iberoamericano sobre COVID-19 que justamente el doctor Javier Farina estará coordinando, así que si están interesados, por acá también podríamos continuar profundizando y sabemos que nos siguen horas difíciles, así que muchísimas gracias a todos los que han compartido esta transmisión y a ustedes, doctor Cantón, doctor Farina,
por compartir con nosotros. Muchas Gracias a gracias todos. Hasta un próximo encuentro.